En este video lo que voy a mostrarles es el uso de matrices, base de datos tanto en RStudio como también en el programa R. Entonces el contenido de este tema es prácticamente aprender a analizar factores y su representación gráfica, aprender a construir matrices de tipo bidimensional y tridimensional con su representación gráfica y también a construir bases de datos dentro de la plataforma R. Entonces, primeramente comencemos qué es un factor. Un factor prácticamente son datos que se encuentran agrupados en categorías. Por ejemplo, tenemos aquí dos figuras bastante interesantes. Una que nos muestra las categorías del valor de pH, donde tenemos valores de 0 al 6, representan valores ácidos. El valor de 7 representa un pH neutral. Y tenemos que los valores que están dentro de un rango de 8 al 14 representan valores alcalinos. Entonces, fíjense que estos valores numéricos están categorizados. O en este caso también podemos observar que prácticamente tenemos un espectro electromagnético donde según a las longitudes de onda hay longitudes de onda que son bastante cortas y hay longitudes de onda que se encuentran bastante amplias. Entonces, en base a esa longitud, la frecuencia de la longitud de onda se pueden también categorizar, ¿no? Tenemos categorizado lo que son rayos X, que son longitudes de onda intensa. Tenemos también lo que son de rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, la gama de colores, ¿no? Lo que se llama el espectro visible. Y luego tenemos ya con longitudes de onda que no son muy frecuentes, se encuentran los infrarrojos hasta las ondas de radio largas. Entonces, aquí tenemos valores en el cual que se pueden medir, pueden ser en hercios o también se pueden medir en longitudes de onda según gamma, ¿no? Entonces, eso podemos trabajarlo, podemos nosotros categorizar estos datos en función a sus características propias, ¿no? Entonces, para esto vamos a aprender a utilizar esta sintaxis, vamos a crear factores y para eso vamos a utilizar nuestro programa R. Entonces, voy a salirme de la presentación y lo que haremos es lo siguiente. Entonces ya tenemos nuestra consola prácticamente acá y tenemos nuestro programa, nuestro editor, donde podemos escribir los scripts. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es prácticamente escribir, vamos a empezar a crear variables que estén agrupados como factores. Entonces, vamos a categorizar valores. Para ello, voy a crear una variable, ¿ya? Que se llama maduración. Y utilizando la sintaxis de grabación, que es esta simbología, voy a hacer lo siguiente, crear un conjunto de datos donde tendremos tres categorías: adulto, juvenil, inmaduro y voy a generar mayores datos, ¿no? Voy a combinar ahora que aparezca un juvenil, puede venir ahora un adulto, otro juvenil puede haber también y puede haber otro que podría ser un inmaduro. Entonces, con estas, con, con esta forma de escribir, que es la sintaxis para grabar variables categóricas, lo hago correr seleccionando todo este conjunto
y hago run. Y fíjense que ya obtenemos, ha grabado esa secuencia que yo he escrito acá. Ahora, si yo quiero ver si esto se ha grabado, lo único que puedo hacer es escribir nuevamente maduración aquí abajo. O otra manera de presentar los datos, escribir print y entre paréntesis maduración. Entonces, cualquiera de los dos me va a presentar, debería presentarme esta grabación de datos. Entonces, fíjense, haciendo el primero o escribiendo de esta manera, print, utilizando la función print, también me sale esa grabación de este conjunto de datos. Bueno, ya lo tenemos de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es convertir estos valores en categóricos, ¿no? Entonces, es muy simple, en factores, y lo que vamos a hacer es escribir tipos de maduración, y voy a guardar ejecutando la función factor. Y ahí voy a escribir maduración. Entonces, la variable maduración. Bueno, una vez que ya lo tengo de esa manera, hago correr esto y ya he hecho he ejecutado la función factor. Para ver los resultados, lo único que hago es coloco acá, selecciono los datos y hago correr. Entonces, tipos de maduración, que son todos estos conjuntos de datos que tenemos, lo he agrupado en tres: en adulto, inmaduro y juvenil. Eso se llaman ya los factores, ¿no? Tenemos la frecuencia de cada uno de ellos, es diferente, ¿no? Adulto aparece 2 veces, inmaduro hay 2 veces, juvenil aparece 3 veces. Y todo ese conjunto lo he agrupado en 3 niveles y por eso se llaman factores, ¿no? Tenemos 3 niveles dentro de este factor. También lo que podemos hacer ahora es convertir esta variable de tipos de maduración en valores numéricos. Una manera bastante interesante es utilizar la sintaxis hasInteger y ahí colocamos la variable creada hace ratos como tipos de maduración y ejecutamos la función. Y hago correr esta sintaxis y fíjense que esta variable se ha convertido en valores numéricos. Entonces, el 1 representa al adulto, el 3 representa al juvenil y el 2 representa al inmaduro. Entonces, de esa manera nosotros podemos convertir estas variables categóricas en numéricas. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo podemos nosotros crear gráficos, ¿ya? Y para esto voy a utilizar una base de datos que proviene de ustedes. Voy a utilizar la variable edad, de estatura, y voy a utilizar la variable peso, ¿ya? Algo bastante importante es que vamos a utilizar un script. Vamos a crear la variable estatura, ¿ya? Y vamos a organizar de una manera muy importante para que me pueda reconocer en un gráfico las variables categóricas que yo deseo mostrar. En este caso voy a utilizar la maduración, ¿ya? Y relacionando con dos variables numéricas, que es estatura y peso. En este caso tengo, fíjense, unos datos. Les voy a pegar directamente acá. Son valores numéricos de la estatura de unas personas y fíjense cómo está organizado. Tenemos el valor de 1,86 para representar a los adultos. Tenemos 1,73 para representar a los juveniles y 1,54 para representar a los
inmaduros, fíjense. Ahora, esa secuencia va a seguir acá. Hay otro conjunto de datos, ¿ya? Que representa a los adultos, 1,81. Otra vez vienen los juveniles con un valor de 1,76 y tengo un valor de 1,59 para representar a los inmaduros, ¿no? Y otra vez aparece una secuencia, fíjense, de 1,84 para representar a los adultos, 1,79 y 1,70, ¿ya? ¿Qué pasaría si esto no lo represento de esta manera? Puede ser, digamos, que nosotros tengamos la misma variable estatura, la voy a llamar estatura 2, ¿ya? Vamos a jugar con esta variable y le vamos a desorganizar los datos, ¿ya? Voy a colocar, por ejemplo, este valor de acá al final, o sea, no voy a desorganizar los datos. Vamos a ver cómo se representan estos gráficos de manera desordenada. Aquí está este, al 1,86 lo voy a llevar por acá, no sé. Y bueno, he intentado desorganizar los datos y les voy a mostrar lo siguiente. Entonces tenemos una base de datos organizadas en una secuencia que les he mostrado, explicado hace ratos, y tenemos una base de datos que no tiene una secuencia dada. Ahora, para estos datos de acá, ya que lo voy a llamar estatura 1, ya, voy a colocar sus datos correlacionados con peso. Y lo voy a llamar peso 1, ya, y voy a guardar los datos y voy a copiar directamente ya los datos que tengo aquí generados. Entonces aquí tenemos los pesos de estas personas. Y ya está. Entonces, esta persona que mide 1,86 pesa 73. Esta persona que mide 1,73 pesa 80. Y así cada uno está correlacionado. Ahora fíjense, voy a copiar esta misma base de datos, pero tiene que haber correspondencia de esta misma manera. Entonces los valores que yo haya cambiado tienen que pasar en esa posición. En este caso, 1,86 se encuentra por acá, está ocupando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este valor de 73 tiene que bajar ahí atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está. Entonces tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí este valor de 1,76, ya, que le hemos llevado al último, que sería el valor de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este valor de 48. Bueno, no cambia mucho. Aparentemente estas dos personas pesan lo mismo y no hay mucho cambio en la estructura de los valores. Voy a verificar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 48. Entonces, esta persona pesa 48. Bueno, entonces una vez que ya he organizado de esa manera, sí es importante. No, aquí llevamos el dato atrás. Ya. Entonces, hemos organizado esta segunda base de datos con su correspondiente, ¿no? Sería el peso 2. Y ahora voy a crear un gráfico. Para esto voy a utilizar la sintaxis plot o la función de plot para poder elaborar este gráfico. Entonces, estoy relacionando peso y altura. Entonces, coloco plot, paréntesis, peso, disculpen, estatura y peso. ¿Ya? Entonces, como tenemos el valor de 1, lo vamos a meter acá, y el peso 1. Entonces hago correr esta gráfica y ahí están los datos obtenidos o el resultado de una gráfica que nos muestra prácticamente los datos organizados. A esto ya voy a incluir la siguiente sintaxis. Va a ser lo mismo, plot, ya,
relacionando la estatura y el peso, ¿ya? Y en este caso voy a utilizar voy a incorporar dentro de este paréntesis una secuencia de figuras. PCH está relacionado con generar figuras, ¿ya? En una secuencia de 1 al 3 y van a tener un tamaño aproximadamente de 4, ¿ya? Y van a tener un color de tipo rojo, ¿ya? En inglés rojo es red, ¿no? Y selecciono esta sintaxis y quiero mostrar lo que va a pasar. Y fíjense, se ha agrupado de una manera bastante interesante. Tenemos aquí a un grupo de los redondos, los que pesan más y tienen mayor tamaño. Aquí un valor intermedio y aquí un valor de los que pesan menos y tienen menor tamaño. ¿Ya? Se han agrupado utilizando esta sintaxis. ¿Qué pasaría si aplicaría esta misma sintaxis para este conjunto de aquí abajo? Lo que hago es colocar en vez de estatura y peso 2. Y aquí también voy a cambiar esto porque estoy trabajando ya con la segunda base de datos. Y voy a seleccionar todo esto y voy a hacer correr esta selección. Creo que ahí no me ha reconocido. Voy a verlo acá. Sí, hay unos errores. A ver, voy a hacer nuevamente. Verifico que todo esté bien. Aquí hay un error. Hay una coma por demás. Por eso me está saliendo error. Y nuevamente haré correr esto. Haré de manera organizada. Fíjense. Ha corrido ya en la consola sin ningún error. Y ahora sí voy a hacer correr el plot. Fíjense. En el gráfico ahora salió desordenado, ¿no? Entonces es muy importante, esto quería mostrarle porque puede presentarse que ustedes deseen hacer un tipo de gráficos de esto. Si no organizan de una manera de secuencial sus datos, el gráfico va a salirles de esta manera y no les va a mostrar lo que ustedes están intentando mostrar, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a utilizar ya para este conjunto de datos es organizar en base a estas categorías de adulto, juvenil y maduro, como valores, como factor eh, para este conjunto de datos. Entonces, para esto voy a incorporar el término de legend, ya que prácticamente me va a generar una leyenda, ¿ya? Y voy a escribir dentro de un paréntesis top left. ¿Qué significa top left? Top left significa arriba a la izquierda, que quiere decir que su leyenda va a salir hacia este lado, ¿no? Si coloco top right, entonces saldría la leyenda hacia este lado. En este caso voy a utilizar top left, ¿ya? Y voy a hacerlo para este conjunto de datos. Entonces, ahí voy a colocar la secuencia o el vector categórico que hemos utilizado de acá, adulto, juvenil y maduro. Entonces, es tal cual como también están organizados nuestros datos. Fíjense, adulto va a corresponder a las personas que miden más, juveniles van a tener los valores que están entre 1,73, ¿ya? Y maduros son aquellos que tienen valores bajos. Entonces, una vez que ya he puesto eso, voy a generar, en las figuras correspondientes para cada uno de ellos, utilizando este sintaxis de PCH que ya habíamos utilizado acá, ¿no? Entonces, en una secuencia de 1 al 3. Y listo, cerramos el paréntesis y nuevamente voy a seleccionar todos estos. Voy a hacer correr esto y voy a hacer correr esto de acá. Y fíjense, ahora la gráfica nos muestra de manera organizada la estatura y el peso, ¿ya? Bueno, la relación de la estatura y el peso y está categorizado, ¿no? Aquí tenemos a
los adultos que pesan, que tienen valores relacionados a esto. Aquí tenemos a los juveniles y los inmaduros que representan un menor peso y menor tamaño. Entonces, es interesante aplicar factores, ¿no?, para desarrollar este tipo de gráficas categorizadas usando factores. Bueno, continuando con nuestra presentación de esta materia, lo voy a hacer correr esta misma secuencia para que vean los que tienen RStudio. Voy a copiar directamente. Yo lo voy a llevar al estudio y vamos a pegar esta sintaxis, y quiero mostrarles que también de igual manera nosotros podemos visualizar, ¿no?, hacer correr este tipo de sintaxis. Selecciono los de aquí arriba, hago un run y voy a seleccionar estas dos de aquí abajo. No es necesario esas del medio, porque este plot es un plot simple. Si hago correr este plot, no me va a mostrar las características que quiero, sino es un plot simple. Pero si ya selecciono todos estos de acá, me va a mostrar la figura con mayor precisión con los criterios que yo he establecido. Entonces fíjense, ahí está el gráfico. Si quieren ver más grande, hacemos un zoom y ahí podemos observar claramente estas características de interés, ¿no? Entonces se hace lo mismo, no es algo muy diferente para trabajar entre RStudio y el R. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrarles otro aspecto bastante interesante, y es prácticamente trabajar con matrices. Las matrices prácticamente son conjuntos de objetos que están organizados mediante filas y columnas. Y para esto vamos a aprender a utilizar una serie de sintaxis para crear matrices, ¿ya? Entonces, voy a salirme de acá. Voy a seguir utilizando este editor para poder seguir trabajando. En este caso, ya voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar matrices. Vamos a hacer ahora matrices. Y el objetivo es crear. ¿Y cómo se crean matrices? Justamente con la sintaxis matrix. Ya. Con matrix podemos crear matrices. Y matrix nos permite a nosotros generar valores, ¿no? Entonces, la primera nos va a indicar qué valores que deseamos. En este caso, 0. Quiero que mi matriz tenga valores de 0. Y quiero que estén organizados en 3 filas y en 4 columnas. Entonces, hago correr esta secuencia. Y fíjense, acá en la consola nos está mostrando una matriz en función a los criterios que yo he establecido. Voy a crear otra matrix para que podamos ya un poco jugar con datos. Ahora va a valer valor 1 y esta va a tener 5 filas y va a tener 7 columnas. Hago correr esta matrix y fíjense, ha creado una matriz con estas características. Hay muchas maneras de crear matrices, ¿ya? Estas serían las maneras más simples. Ahora, lo que vamos a hacer es prácticamente que también una secuencia podamos convertir en una matriz, ¿ya? Entonces voy a crear una secuencia en, por ejemplo, se llame variable A. ¿Ya? Y voy a guardar. Voy a crear guardando. Hago correr esta sintaxis. Y fíjense, ya tenemos la variable A que tiene una secuencia de valores de 1 al 12. Ahora lo que yo voy a hacer es escribir, ya les he dicho, ¿no? A, pueden hacer o print A para poder observar esos datos que nosotros hemos creado.
Entonces voy a hacer clic en el primero. Ah, me dijo, hay un error, ¿no? Se llama variable A. Variable A. Y aquí también tengo que colocar variable A. Listo. Ahora sí. Ahí está. Esa variable A tiene valores de 1 al 12. O escribiendo print. Ahora, ¿qué está mal en esto? Algo me debe equivocar. Variable A. Fíjense, aquí había escrito con mayúscula, entonces, y ahí está con minúscula. Es muy importante escribir tal cual porque si no, no reconoce el R. Es bueno que ocurren estos errores porque a veces no nos damos cuenta y insistimos y el errorcito está en una letrita a veces, ¿no? Y es bueno darse cuenta dónde está el error. Bueno, ahora que ya tenemos eso, vamos a crear una matriz. Matrix. Y ya para no equivocarme, voy a utilizar variable A. Lo copio. Y lo voy a organizar en 3 filas y 4 columnas. Entonces hago correr esta selección. Y fíjense, hemos creado una matriz de 1 al 12, organizados en 3 filas y 4 columnas. Entonces, esta es una manera. Hay otra manera también de crear matrices utilizando la sintaxis dim. Ya lo he escrito en mayúscula para que se vea, pero lo correcto tiene que ser dim, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crea esta matriz? Voy a crear otra variable, ¿ya? La variable b. Y voy a guardar esta variable b en base a una secuencia de 1 al 8. Listo. Hacemos correr y ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar la sintaxis dim de la variable b. Voy a copiar tal cual para no equivocarme. Y voy a crear guardando, ¿no? Siempre recuerden que esta figura significa guardar. Creando una matriz con 2 filas y 4 columnas. Entonces, selecciono esta sintaxis y ya guardado. Para ver los resultados de la variable b, lo que voy a hacer es copiarme esto directamente. O podría correr directamente desde ahí, pero para que sea organizado voy a hacer correr esto. Y fíjense, utilizando la variable dim, que significa dimensional, también podemos crear matrices. Hay dos maneras, ¿no? Utilizando matrix o dim. Ahora, vamos a ver un poco ya las aplicaciones que sean bastante interesantes. Por ejemplo, yo puedo reemplazar, puedo observar valores dentro de una base de datos. Y para eso voy a escribir variable b y voy a escribir una serie de llaves como estas y voy a verificar los valores que se encuentran dentro de la fila 2 y columna 3. Entonces seleccionamos y corremos. Y fíjense, acá nos dice que en la fila 2 y la columna 3 tenemos el valor de 6 y exactamente ahí está. Entonces podemos jugar nosotros con esta sintaxis para averiguar dentro de una matriz, en este caso, qué valores se encuentran presentes en la matriz según su posición. Entonces aquí nos he puesto qué valor se encuentra dentro de la fila 1, ¿no? Ahí está, fila 1, y la columna 4, y aquí me dice que es el valor de 7. Ahora, nosotros podemos ver, si queremos ver todos los valores de una fila, utilizo nuevamente variable b.
y puedo ver todos los valores de una sola fila haciendo clic de esta manera, borrando el valor y solamente colocar una coma y me va a mostrar los valores que solamente existen en la fila 1. Algo que también puedo hacer también es para columna. En vez de 1 voy a colocar la columna 3 y hago correr. Y fíjense, en la columna 3 el valor de 5 y 6 y eso me muestra acá. Ahora, también lo que puedo hacer es reemplazar. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es cambiar valores. Entonces puedo decir, dentro de la variable b, voy a utilizar esta de acá, dentro de la variable b, en la fila 1 y columna 4, quiero que tú me reemplaces por el valor de 200. Hago correr y visualizo, ¿no? Hago clic acá y fíjense, en la matriz de datos observamos que el valor de 200 aparece en la fila 1 y columna 4. Entonces, de esa manera nosotros podemos reemplazar valores de interés dentro de una matriz. Entonces, puedo hacer cambios según el criterio o razonamiento que yo desee plantear a esta base de datos, ¿no? Entonces, voy a cambiar por un valor de, en la 3 por -1, por ejemplo. Y voy a hacer correr. Ahí está. Y selecciono la variable b para ver que haya ocurrido ese cambio. Y fíjense, aquí he reemplazado en la fila 2 y columna 3 con el valor de -1. Entonces, nosotros podemos hacer ese tipo de análisis si nos interesa. Ahora ya viendo un poquito más ya la parte aplicada, vamos a jugar con matrices, pero haciendo gráficos. Gráficos. Y para esto, lo que voy a hacer es muy simple. Lo que voy a hacer es utilizar una variable, voy a crear una variable que se llama relieve. Y dentro de la variable relieve voy a guardar una matriz que tengan valores de 1 y tengan 10 columnas y 10 filas. Voy a hacer correr y ya tengo mi matriz para ver el resultado de los datos obtenidos o generados con la matriz 1, 10, 10. Se observa de esta manera. Ahora lo que yo voy a hacer ya es prácticamente, vamos a cambiar un valor utilizando la sintaxis que hemos aprendido hace ratos. Voy a colocar relieve, ya, y voy a reemplazar dentro de lo que es nuestra columna, fila 4 y columna 6, voy a reemplazar por un valor de 0. Entonces, ahí estoy colocando un valor de 0. Vamos a cambiar un valor dentro de esa matriz y ahí está. Para verificar que ha habido el cambio, hago correr nuevamente y fíjense, ahí está el valor de 0. Hemos hecho eso. Ahora lo que vamos a ver esto es dentro de un gráfico. ¿Ya? Para eso voy a utilizar una función que se llama contour. ¿Ya? Y voy a colocar ahí la variable relieve que he creado. Y ahí está. Voy a hacer correr. Y ya he creado, fíjense, un gráfico que me representa dimensionalmente ya esta matriz. Para observar esto en un gráfico de perspectiva, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
voy a utilizar una nueva función que se llama perps, ¿ya? Y ahí voy a colocar la variable relieve dentro del paréntesis. Y fíjense lo que va a pasar. Nuestro gráfico se observa ya en 3 dimensiones, donde nos representa este valor de 0, que es este pico que se está hundiendo acá, y podemos observar de esta manera estos datos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A este gráfico de perspectiva, lo que voy a hacer es colocar ya un, un dato, ya, para que no tenga esta forma mi gráfico. Se utiliza expand, ¿ya? Es una función y le voy a dar de 0.2, ¿ya? Y vamos a hacer correr ahora nuevamente. Y ahí está, fíjense, es ya un plano más interesante, donde se puede ver prácticamente en 3 dimensiones un hueco, como si fuera la dimensión de Homero, ¿no? No sé si han visto ese, ese dibujo. Es muy parecido a eso, ¿no? Ahí está el Homero, su hueco que ha creado. Creo que era una dona que ha formado ese hueco dentro de esa dimensión. Y bueno, esto es bastante interesante. Vamos a ver un caso muy bonito con el tema de que hay una matriz ya creada dentro de R que se llama Volcano. Y vamos a utilizar nuevamente la sintaxis contour, ya para que ustedes puedan ver esta base de datos que ya tiene, que es una matriz también, pero que se llama Volcano, que justamente representa un volcán, ¿ya? Entonces voy a hacer correr y fíjense, ahí nos muestra una montaña, ¿ya? Y cada línea es una isolínea que nos representa un gradiente altitudinal, ¿ya? La parte más alta está a los 190 y se va bajando como escaleritas de 180, 150, 160, 150, 140, ¿ya? Para poder observar esto también se puede ver en 3 dimensiones. Esto es lo interesante de R. Lo podemos presentar también en un formato de 3 dimensiones. Para esto voy a utilizar perfs, ¿ya? Lo mismo que hemos utilizado hace ratos. Y en vez de relieve voy a cambiar por volcán. Y fíjense, nos está mostrando prácticamente una montaña. Ahí está, creo que el cráter del volcán, por eso volcán, y nos muestra un relieve de 3 dimensiones a partir de una base de datos que ya ha sido creada. Podemos mostrar esto en colores, ya, pero ya esto se ve solamente en una sola dimensión, utilizando la función image, ya, y colocamos a volcán al medio, ese paréntesis, y ahí está. Entonces, ahí nos está mostrando las partes más, justamente el cráter del volcán, y en amarillo nos está mostrando las partes más altas, y en gradita, digamos, ya las partes más bajas, ¿no? Entonces, prácticamente esto es una representación que se puede hacer ya en R, representando, no sé, una superficie. Se utiliza bastante, disculpe, se utiliza bastante en SIG el R actualmente. Ahora, por último, voy a crear una base de datos, ¿ya? La idea es que nosotros, ya teniendo esta noción de conocimientos, podamos crear bases de datos. Y para esto, vamos a crear una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que tienen un contexto y están almacenados sistemáticamente, ¿ya? Y vamos a crear una base de datos con los datos anteriormente creados al inicio con factor, ¿ya? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es utilizar estos datos que ya tengo acá, que son variables cuantitativas, tanto discretas y continuas, y ahí vamos a utilizar esto. Entonces, nosotros habíamos organizado de esta manera. Vamos a utilizar también la variable maduración, ¿ya?
para no estar retrasándonos. Entonces, ahí está nuestra variable maduración, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer correr en este nuevo ejercicio es prácticamente hacer correr primeramente este de acá, ¿no? Este de acá, la variable cualitativa. Ahora nosotros aquí tenemos ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que crear dos más. 7. Voy a crear juvenil y voy a crear un adulto más. ¿Ya? Pero estos datos tienen que estar organizados en base a la secuencia que he creado hace ratos. Listo. Y listo. Ahí está. Entonces hemos creado en base a la misma secuencia adulto, juvenil y maduro. Adulto, juvenil y maduro. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar todo esto y hacemos correr. Una vez que ya tengamos eso, recién hago correr las variables que son de tipo cuantitativo, ¿ya? Para grabarlo. Estatura y peso, ¿ya? En este caso voy a colocar directamente estatura y voy a borrar ese peso número 1. No es necesario. Entonces, ahí está, hecho correr esas tres. Y para crear una base de datos, ahora voy a colocar, no sé, pueden ser, en este caso pueden ser osos, por ejemplo, ¿ya? Son osos, donde tenemos la medición de adultos, juveniles y maduros. Y tenemos también sus datos de peso, tenemos sus datos de estatura. Y para esto voy a guardar y voy a utilizar una nueva sintaxis que se llama data frame. Y ahí voy a colocar en el siguiente orden: maduración, coma, estatura, coma, peso. Y de esta manera hago correr. Voy a escribir aquí osos más para que pueda observarse cómo se ha creado la base de datos acá en la consola. Entonces, ahí está. Y fíjense, se ha creado una base de datos donde están agrupados los datos en base a la maduración. Tenemos los datos de estatura y tenemos los datos de peso. Bueno, eso sería con respecto ya al uso de R, ¿no? Estos son algunos análisis que nosotros podemos realizar. También podemos aplicarlos estos dentro de lo que es el estudio, ya para mostrar un poquito de manera que también se puede hacer esto en el estudio. Por ejemplo, lo que habíamos visto hace ratos, el contorno de relieve. Hay un error, a ver. Ah, no no he creado la matriz, ¿no? Tengo que crear la matriz. Relieve. En este caso, tengo que guardar como matrix, ¿no? Y esa matrix tengo que crear con valor de 1, 10, 10. Entonces, hago correr primeramente esto. Ya está. Y teníamos que reemplazar un valor, ¿no? Dentro de relieve. Si recordamos, aquí está. Teníamos que cambiar en relieve esto. Voy a copiarme para hacerlo más rápido. No demora. Reemplazamos el valor por 0. Y ya está.
Y ya podemos nosotros ver, por ejemplo, en una gráfica de perspectiva, lo mismo, ¿no? Fíjense, hemos hecho lo mismo. Con Volcano también podemos hacer lo mismo. Voy a hacer correr estos dos primero. Ahí está. Y si quiero observar en un color, Image Volcano. Y ahí está. Ahora para crear bases de datos o data frames, nuevamente hago correr esto. Y una vez ya teniendo grabado, hago correr. Y fíjense, en la consola se ha creado la base de datos también. Entonces, ya estamos adentrando prácticamente a manejar bases de datos dentro de R. Es muy importante empezar a desarrollar o saber cómo se hace esto para que ya podamos hacer correr funciones matemáticas o pruebas estadísticas que ya vamos a estar viendo desde la próxima clase. Bueno, desearles un buen día y esto termina aquí.